Ser podcast. Hoy nos acompaña alguien que ha sido 2 veces campeona del mundo de surf y que también es campeona de España, de Europa, ha quedado primera en torneos internacionales de prestigio y ha conseguido todo esto a pesar de que con 18 años tuvieron que amputarle las manos y los pies por culpa de una meningitis. Además de deportista de élite, nuestra siguiente invitada, que también es licenciada en Derecho, se ha propuesto ayudar a otros jóvenes, por ejemplo a través de sus conferencias o consiguiendo, junto con su familia, que la vacuna para la meningitis se haya incorporado al calendario general de vacunación. Sara Almagro, ¿cómo estás? Muy bien. Tú tienes una historia que nos tienes que contar. Puede ser. Oye, lo primero, esta camiseta que llevo, ¿a ti te suena de algo? Un poquito, por lo que sea sí me suena. ¿Qué es? Bueno, es una marca de ropa que he abierto hace poco, en abril. Sí. Y bueno, al final da igual que seas campeona del mundo, que es complicado conseguir patrocinadores. No somos el fútbol, por desgracia, somos un deporte bastante minoritario. Y yo pensamos los deportistas que cuando somos campeones del mundo van a llover los patrocinadores y sucede todo lo contrario. Tampoco, ¿eh? No llueven. Entonces, bueno, una manera de tener un ingreso un poco más estable es a raíz de abrir una marca de ropa. Ahora mismo tenemos camisetas. Y un poco el primer modelo es Fuck Limits, que es un gesto que yo suelo hacer bastante con la mano y la gente pues le gusta. Hay un dedo levantado. Hay un dedo, no vamos a decir cuál. Lo vamos a dejar. Si lo están viendo en vídeo me voy a girar para que se vea un poco por si alguien, ya que estamos, hacemos un poco de promo. Oye, Sara, si la Sara de 17 años viera por todo lo que has pasado y sobre todo lo que has conseguido, ¿qué te diría? Yo creo que estaría orgullosa, pero a la vez jodida, ¿no? Porque es una situación muy complicada la que me ha tocado vivir, pero a día de hoy soy feliz y disfruto de todo lo que hago. ¿Cómo era esa Sara de 17 años? ¿Qué te gustaba hacer? Pues yo creo que era una joven normal y corriente que tenía sus aspiraciones, quería estudiar Derecho para luego opositar a Inspección de Hacienda. Es verdad que eso pues, con el tiempo ha ido cambiando. Y eso... Inspectora. Y luego, desde muy chiquitilla, siempre me ha gustado el deporte. Quería ser deportista de élite y, bueno, pues a raíz de esta situación se me abrió la oportunidad de dedicarme a un deporte. Entonces, bueno, siempre he sido de una manera súper cabezota, competitiva, perfeccionista y cuando se me metía algo en la cabeza tenía que hacerlo. Y, bueno, pues a día de hoy yo creo que sigo siendo igual. Es verdad que un poco más madura, por lo lógico, ¿no? Al final una enfermedad te ocurre con 18 años, una edad bastante temprana, y no te queda otro remedio que madurar y aprender y aceptar la situación. Es decir, cabezota, competitiva, perfeccionista, eso se mantiene. Sí, lo que te ha implicado es madurar de golpe, caer en esa marmita de sí. Madurar cuando no toca. Exacto, sí, sí. A ver, ya era de por sí bastante madura, pero he madurado aún más. Entonces, bueno, es un proceso normal dentro de una situación en la que todos los días hay malas noticias, en la que no sabes si mañana vas a seguir viviendo, porque esos 5 meses de hospital fueron horribles, todos los días había malas noticias. Entonces, bueno, es un proceso en el que por fin ya no estoy tan pegada al hospital. ¿La gente de tu entorno ha cambiado? Tú dices, yo he madurado en todo caso, pero ¿y la gente de tu entorno? La gente de mi entorno, yo diría que no. Sí es verdad que a lo mejor el trato de estar más pendiente de mí, por si me ocurre cualquier cosa, pues sí, es normal, ¿no? Al final es una situación en la que en determinadas cosas necesito ayuda, en otras no, y sobre todo también mi salud es muy frágil y muy débil. Tengo un trasplante de riñón, estoy tomando una inmunosupresión y claro, eso hace que todas las defensas se bajen. Entonces, bueno, están muy pendientes de si tengo frío, si no tengo frío, porque eso puede dañar el riñón. Luego iremos a ese trasplante en el que tu padre juega un papel clave, hacemos un poquito de avance de lo que vendrá, pero sí que me gustaría preguntarte qué has tenido que aprender de nuevo en estos meses, en estos años. Pues yo diría que he aprendido todo otra vez, desde caminar, desde comer, ir al servicio, ducharme sola, tienes que volver a aprender absolutamente todo, porque ya no es solo con los muñones, sino también con las prótesis, porque al final establezco una balanza en mi vida, lo que puedo hacer con prótesis y sin prótesis. Al principio yo estuve 1 año y medio sin prótesis, porque bueno, tenía bastantes cosas de operaciones, todavía estaba muy pegada al hospital, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque es que estoy manca y coja, no voy a poder hacer nada, ¿no? Y a día de hoy con los muñones me puedo poner hasta las lentillas. ¿Lentillas? Lentillas. ¡Qué maravilla! Lentillas. Me las quito, me las pongo sin ningún tipo de problema. Y luego, pues con las prótesis, para que te haga una idea de la precisión, los cordones también me los sé atar.
Entonces, bueno, es volver a aprender la tolerancia a la frustración, la rabia, la impotencia de decir, es que yo sí sé hacerlo, pero es que tengo que aprender a que la prótesis tiene una velocidad que no es la misma que con la carne y hueso, también no tengo sensibilidad cuando toco, entonces todo eso dificulta y vas aprendiendo un montón de aptitudes que luego lo aplicas en tu día a día, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel todo, y hace que vayas evolucionando. Eso incluye aprender a nadar. Tu padre te enseñó de niña, tu padre te enseñó con 18. Así es. ¿Tú crees que sin la disciplina del deporte, sin ese espíritu de superación, hubieses llevado todo lo que te ha pasado como lo has llevado? ¿Te ha ayudado la disciplina deportiva? Yo creo que sí, yo creo que es la base de todo. Al final el deporte es una cura de humildad, te enseña la constancia, el esfuerzo, el sacrificio y que las cosas no vienen caídas del cielo. Y que también cuando tú estás aquí, en cuestión de segundos puedes pasar aquí. Me ha pasado compitiendo, que a lo mejor yo estaba aquí y he pasado aquí o viceversa, ¿no? Entonces creo que eso se aprende muchísimo del deporte y si lo sabes aplicar bien a tu vida, es infinitamente mejor hacer deporte que no hacerlo. Habrá quien se pregunte cómo de una meningitis acaba en esta situación teniendo que amputar las extremidades. En tu caso, tú te encuentras mal, vas al médico y te dicen, esto es una infección, váyase a casa. Sí, me dijeron que era una gastroenteritis, yo no paraba de vomitar, tenía dolor de cabeza, un poco de fiebre y malestar. Y claro, en casa sí sonó un poco la alarma porque yo soy una persona muy calurosa y ahora aún más, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en julio con 2 mantas y tiritando. Me miran la temperatura porque ya había ido al ambulatorio la noche anterior y tenía 41. Vamos al hospital y otra vez me vuelven a decir que tengo una gastroenteritis y yo ya no recuerdo absolutamente nada más. Simplemente haberme despertado en un box que no coincidía donde yo me había quedado dormida, que era la UCI. Claro, yo digo, bueno, pues voy a ver qué está pasando. Me intento levantar, pero mis extremidades no me responden. Entonces, bueno, ya con el tiempo me dicen lo que me había sucedido, que fue la bacteria de la meningitis entró en el torrente sanguíneo, eso provocó una infección generalizada, que es una septicemia, y como consecuencia de eso, pues la sangre dejó de circular por las manos y por los pies, centrándose en lo más importante, cabeza y corazón. Y como consecuencia de la septicemia también tuve un shock multiorgánico, la parada de todos los órganos, y los únicos órganos que nunca llegaron a funcionar fueron los riñones. Estuve sometida a diálisis durante año y medio y gracias a mi padre, el 6 de noviembre del 19 me pude trasplantar. Increíble. O sea, de no poder beber, esto era lo que yo podía beber de agua al día. O sea, un poquito, una botellita de 300 mililitros, sí. Nada más, porque al final yo no tenía esa capacidad de expulsar la orina, por eso tenía que ir a diálisis, mis 2 riñones no funcionan y gracias a que mi padre se quita un riñón en perjuicio un poco de su salud, porque al final es en detrimento de su salud, me lo ponen y es que en el propio quirófano cuando me lo están conectando ya estoy orinando. Entonces, desde ese momento, pues mi salud estaba aquí, ha sido exponencial. No te quiero mentir, hay sustos en el camino, porque tú aunque hagas las cosas bien, tengas una correcta alimentación, te hidrates bien, te tomes tu medicación, hay sustos, hay rechazos, hay veces que los valores van bien, otras veces que van mal, pero bueno, es parte del proceso. Llevo ya casi 7 años y toquemos madera, sigue conmigo. ¿Cómo se pasa del por qué a mí, que supongo que es irremediable el por qué a mí tantas veces, ante todo lo que estás narrando, al asumirlo y decir, venga, para adelante? A ver, que con 18 años te digan que te van a amputar manos y pies es algo que ni tú, ni yo, ni una persona de 80 años está preparada, porque no te preparan para eso. Siempre le vemos este tipo de cosas en la guerra, en las películas, o a lo mejor en países de África, porque son países que a lo mejor no están tan desarrollados como nosotros, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto aquí en España? En España pasa, y bastante, por desgracia, ¿no? Entonces, claro, al principio cuando me dicen, te tienen que amputar, primero iban a ser los dedos, los 20, luego dijeron que no, que había que subir un poco más la amputación, todas esas preguntas de por qué a mí, qué he hecho yo para merecer esto, y sobre todo la pregunta o la cuestión de decir, las cosas malas le pasan a las personas malas. Por esa misma regla de 3, yo soy la persona más mala del mundo. Y bueno, pues te toca y te ha tocado, y ya está. Mi problema nunca fue de decir, no tengo manos y pies, eso me va a quitar autoestima, porque es verdad que mi autoestima no ha ido en función de la parte física, por así decirlo, sino por mis valores. El ser buena persona, el ayudar a los demás, el tener una serie de principios que creo que te hacen ser buena persona, ¿no? Entonces, eso como que no se trastocó. Mi problema era, ¿qué voy a hacer yo ahora sin manos y pies? Y un día llorando a mi madre le dije, es que voy a ser una inútil,
porque no voy a poder hacer nada. Y la mejor frase o pregunta, en este caso que me dijo mi madre, ¿era Stephen Hawking un inútil? Claro, y yo dije, bueno, había fallecido hacía poco, en marzo del 18, yo estaba en octubre, noviembre fue cuando le hice la pregunta. O sea, ella me hizo la pregunta y dije, no, hombre, no, Stephen Hawking no era ningún tipo de inútil. Y ahí ella me cuenta que hubo un cambio en mí que hizo que fuese como más fácil el venir a visitarme, pero al final el hospital es una burbuja. Están celadores, auxiliares, enfermeras que te están cuidando todo el rato. Y cuando llegas a casa, ahí es cuando empieza el verdadero obstáculo, hándicap, como quieras llamarlo, porque tú dices, es que ahora no es llamo y quiero hacer pipí. No, ahora me tengo que pasar la silla, tengo que ir al servicio. ¿Cómo voy yo al servicio? Si ni siquiera sé pasarme de la silla al sofá. Entonces, claro, todo eso, poco a poco vas aceptando que vas pudiendo hacerlo y sobre todo el apoyo de mi familia, de mis amigos. Sí, vas a poder hacerlo. Sara, que confiamos en ti. Y yo creo que ese apoyo psicológico desde un plano positivo me ha ayudado muchísimo. ¿Y se ha quedado gente por el camino? Sí. Se ha quedado gente, sobre todo, a ver, amigos que a lo mejor yo tenía aquí y ahora pues han desaparecido del mapa, ¿no? ¿En serio? Sí, pero no han sido tantos para lo que yo me esperaba, que a lo mejor podían ser, ¿no? Porque la gente dice, no, los amigos son reales hasta la muerte. Bueno, hay que verlo. Entonces, a día de hoy me cuesta mucho el decir o considerar a alguien amigo por culpa de mis amigos, porque ellos me han demostrado lo que significa la amistad. Entonces, claro, el hecho de que ellos vinieran a verme al hospital cuando para algunos de ellos era súper complicado, por razones diversas, el ir a un hospital en sí mismo y ahí estuvieran, incluso repitieran porque sabían que yo lo necesitaba. Yo ahora el primero que se me cruza que tiene varias cosas en común lo voy a considerar amigo. No, espérate, demuéstramelo. La palabra amistad para mí es muy grande. Y antes me citabas el cambio que supuso también la donación del riñón de tu padre. Sí. ¿Cómo es esa conversación en la que te dice, quiero donarte mi riñón? No hubo conversación, porque yo no quería trasplantarme al principio. Mi abuela tuvo un fallo renal también, se consiguió trasplantar de cadáver, no de vivo, y ella nunca lo llevó bien psicológicamente. Entonces, claro, yo la veía y yo decía, vale, entiendo que el trasplante es un regalo, yo con 11 años, el trasplante creo que es un regalo, pero ella no lo está tratando como si fuese un regalo, sino como algo malo. Entonces yo dije, yo no me quiero trasplantar. Claro, te entras, solo puedes beberte esto en Málaga a 38 grados. Imagínate. Es complicado. Entonces dije, mira, yo que me quiero trasplantar, se acabó. Y es la mejor decisión que he tomado, porque al final es que yo iba 4 horas, 3 veces por semana a diálisis. Yo no podría estar aquí hoy, no podría estar compitiendo, no podría estar haciendo una serie de cosas. Entonces mi padre desde el principio, cuando les dijeron que la cosa ya estaba yendo bastante mal con los riñones, él ya empezó a moverlo todo. Se hicieron las pruebas mi madre y mi padre. Sin tú saberlo, ¿eh? Sin yo saberlo. Bueno, ahí ya creo que sí. Pero mi padre decía, es que me da igual lo que se hagan las pruebas, que voy a ser yo. Mi madre ya me había parido una vez, ahora le tocaba a mi padre. Le tocaba pasar por el parto. Entonces, bueno, pues súper agradecida que él haya querido sufrir una merma, entre comillas, en su salud para beneficiarme a mí, y intento hacerlo todo lo mejor posible porque para mí es una gran responsabilidad. Sí, también ha habido veces que a lo mejor la palabra rechazo, ¿no? Es que estoy rechazando el órgano de mi padre. Eso a mí me cuesta muchísimo porque digo, joder, con todo el esfuerzo que estoy haciendo para intentar hacer las cosas bien, estoy sufriendo un rechazo a mi padre. No puede ser. Y por suerte, bueno, pues no fue y no se materializó. ¿Cómo fue el reencuentro después del trasplante? El reencuentro... Mi padre estaba bastante mal. Yo estaba súper bien. ¿Ah, sí? Sí, súper bien. Incluso me dijeron que no tirara mucho de abdominales y no sé qué. Digo, a ver, ¿cómo quieres que me cambie yo de la silla a la cama? Sí, eso se tira de abdominales cuando no tienes manos y pies. Claro. Mi padre iba encorvado por el pasillo, le costaba bastante, y cuando ya pudo venir, porque yo estaba en aislamiento, las primeras horas te dejan en el aislamiento para evitar cualquier tipo de infección y cosas de esas, él llegó a la habitación y le dije gracias y le dije, pero te quita un peso de encima.
se empezó a reír, me contagió la risa y claro, a los dos nos dolía muchísimo la zona abdominal porque la teníamos rajada. Entonces, bueno, fue ahí un momento muy bonito, pero es que no hay palabras que se pueda describir ese acto. ¿El humor te ha ayudado? Sí, es mi base, es mi base. Siempre me ha gustado mucho el humor y ahora me puedo permitir el humor negro, entonces voy a full con el humor negro. Es que fíjate, tú has pasado creo que 28 intervenciones en aquel tiempo, tantos meses ahí, me citabas muy duro, con altibajos, con... ¿A qué te agarrabas en esos momentos? Había una frase que me decía mi madre que un día más es un día menos y que esa no iba a ser nuestra vida, ¿no? Al final yo estaba en una cama, ni siquiera me podía incorporar. Entonces yo decía, de ser una tía súper deportista, saludable, sana, a de repente ni siquiera poder incorporarme en la cama. Yo ¿qué voy a hacer ahora? Y fíjate, ahora cogiendo hasta olas de 2,5 metros. Entonces, claro, poco a poco, no es un proceso de un día para otro, es un proceso bastante largo, donde hay veces que tú dices, es que no estoy viendo la meta, y entonces mi madre me propuso decir, vamos a ir acortando las metas. Una meta aquí, otra, hasta que poco a poco hemos visto la luz. ¿Ha habido condescendencia en este proceso? ¿Te ha dolido? Por parte de mi familia y de mis amigos, no. De la gente sí. Es brutal. O sea, yo voy a veces, ¿no? Antes, cuando iba en mi silla de ruedas, la gente me trataba como si yo fuese subnormal. Y claro, con 24 años, sí, entiendo que no tengo la madurez de una persona de 50, pero que tampoco me trates como si fuese gilipollas por estar en una silla de ruedas. ¿Qué te decían? ¡Ay, qué mofletito tienes! Y encima te tocaba. ¿De verdad? Sí. ¿Qué hacías ante eso? En ese momento lo que hice fue, me levanté, porque ya tenía la prótesis, me levanté, le sacaba una cabeza a la mofletito y entonces la miré hacia abajo. Y entonces la mujer echó un paso para atrás y se acabó. De ya no me gustan los mofletitos. No, mofletitos. ¿Me te molesta, no? Y digo, pues sí. Madre mía. Entonces, es algo que sigo sintiendo a día de hoy, que cuando ven a una persona con discapacidad lo tratan como... A ver, una cosa es que sea físico o intelectual, pero es que ni a la persona que sufre una discapacidad intelectual hay que tratarle mal. Ni infantilizarla, ni paternalismo, ni condescendencia. Somos personas y punto, con una condición y ya está, que tampoco somos santos. Ni valientes, ni superhéroes, ni nada de eso. O por lo menos yo no me considero. ¿No notas un peso como referente? Porque para muchos chavales, para gente que pase, seguro que te siguen en redes. Sí, es una responsabilidad. Yo no pretendo ser el ejemplo de absolutamente nadie, porque es verdad que intento hacer las cosas bien, pero no siempre salen. Entonces, intento desligarme de ese ejemplo de superación y ejemplo de absolutamente todo, porque no soy un ejemplo. Estoy viviendo mi vida con mis problemas, que suficiente tengo ya con eso como para encima estar dando ejemplo a la gente. No es mi intención principal. Tú entras en las redes ya en el hospital, sí, porque claro, las prótesis que ofrecía la Seguridad Social eran prótesis muy rudimentarias. No podrías estar haciendo lo que haces ahora de colocarte bien el pelo. Exacto. Es decir, y tu familia dice, vale un dineral, no lo tenemos, vamos a encontrar alguna fórmula para conseguirlo. Pero tengo entendido que tú eras muy discreta. Es decir, pasar de eso de no levantar la mano en clase a exponerte públicamente, seguramente en el peor momento de tu vida, ¿cómo se hace? Es que yo al principio no quería ser público, un personaje público, porque eso, que es que yo en clase, incluso en la facultad, levantar la mano para que me mire todo el mundo y se le centre la atención, es que nunca me ha gustado y me sigue sin gustar, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, cuando las prótesis que sufragaba la Seguridad Social en aquel momento, los pies eran de madera y la mano era un gancho de feria, ese que coge los muñequitos, sí, recubierto en una cosmética, sí, muy mono, pero mi padre dice, tenemos dos opciones, o te haces personaje público y la gente nos puede ayudar a sufragar las primeras tandas de prótesis, o nos tiramos el resto de nuestras vidas trabajando para que tú tengas unas prótesis dignas. No, yo quiero por lo privado, yo no quiero ser el personaje público, que no quiero. Era inviable, porque a lo largo de mi vida yo iba a necesitar 2,5 millones de euros y que por mucho que nosotros, embargáramos la casa, a los 5 años las prótesis de mano tendría que cambiarlas y a los 3 los de pie. Claro. Entonces es imposible que tú lo asumas porque sí, seremos de Marbella, pero no somos ricos ni millonarios. Que eso la gente se piensa que sí, pero no, si somos, no es Marbella... somos los curritos de turno. Entonces, claro, dije, bueno, pues tendré que entrar al aro de las redes sociales, que es que yo ni siquiera tenía redes sociales.
con 18 años no tenía. Entonces es un mundo que me sigue sin gustar porque la gente idolatra lo que tú pones a través de una foto, de un vídeo, que es un porcentaje ínfimo de lo que tú eres o lo que tú haces. Yo intento ser lo más natural posible porque sí, quieres ser natural, pero hay cosas que yo no cuento y eso no significa que no ocurra. Claro. O que no tenga. Entonces, bueno, en ese tema ahí es lo que a mí me molesta de la gente, ¿no? El otro día, ¿no? Yo tuve un problema de ojos hace un par de semanas, lo puse por redes sociales y la gente decía, bueno, tampoco se te ve tan mal. Claro, ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar llorando y quejándome 24/7 para que tú entiendas que estoy mal? Que era una situación bastante grave. Lo que pasa es que yo, la forma que tengo de llevar las cosas, a través del cachondeo, la positividad o intentarlo ser realista, no voy a estar llorando y quejándome porque todos tenemos problemas y tampoco quiero hacer más pequeños los problemas del resto. Entonces, ¿cuánto odio hay en esas redes que tuviste que transitar en contra de tu voluntad? Hay bastante odio. Lo que pasa es que como yo ya hago humor de mi situación, la gente como que a lo mejor se corta. O a lo mejor yo no lo veo porque siento que siguen el mismo tipo de humor. Al final, si tú abres la veda y haces humor, la gente también va a hacer humor de tu situación. Entonces, lo que no puedes pretender es que tú abras la veda, pero no permitir que el resto lo haga. Ya. Que eso es un poco de incoherencia. Entonces, yo desde el primer momento he hecho bromas de mi situación en casa, en el hospital, porque no lo iba a hacer en redes sociales. Entonces, no he recibido tanto hate, pero sí hubo una vez, en el 2024 creo que fue, en el 2025, que hubo una persona que me dijo, ¿en serio te has echado a perder de esa manera? ¿Por qué no te suicidas? Perdón. Claro, a mí no me afectó, porque yo soy muy consciente de lo que soy, de lo que he conseguido y de dónde parto, ¿no? Pero sobre todo el tema del suicidio, que a mí me llega mucha gente que han estado a punto de dar el paso, estoy como concienciada, ¿no? Porque imagínate que eso no me lo dicen a mí, se lo dicen a esa persona que está a punto de dar el paso. Tú vas a ser el motivo por el que esa persona dé el paso. Entonces, claro, mi motivo de ponerlo o exponer ese comentario no era porque he recibido eso, sino porque, tío, tenemos que ser conscientes que no sabemos las circunstancias que está viviendo la persona a través de la pantalla, que una cosa es una foto y otra cosa es la realidad. Entonces era un mensaje más educativo, de tener cuidado con lo que se dice, que no te gusta su contenido, que no te gusta lo que hace, lo que dice, pues deja de seguirla. O scroll, Mira hacia otro lado, claro. Ya está, es muy sencillo. Ahí también los 3 puntitos que pone no me interesa. Y no Pues te le vuelve a das aparecer. y no ya vuelvo a está. salir. Muy sencillo, muy sencillo. Pero bueno, la gente como... también la gente, no, es que es el derecho a la libertad de expresión. Oye, tu derecho a la libertad de expresión termina donde empieza el mío. Claro. Y que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es el bullying, el acoso y todo el hate. No vamos a confundir los derechos. Ahí descubriste ese cierto odio, pero también una cascada de amor de gente que te apoyó, las prótesis. Pero ahí tu familia dijo, vale, fantástico, hemos conseguido unas prótesis, pero no me basta. O sea, tiene que cambiar el catálogo de la seguridad social. Inicia una batalla para que también la vacuna de la meningitis entre dentro, pues, del calendario general. ¿Siempre han sido guerrilleros en casa? ¿Vino a partir de tu caso? ¿Cómo ha sido esto? Sí. Sobre todo mi padre, al final es como el sentido de la justicia lo tiene muy exagerado. Entonces, en el momento que tú ves que la gente que está en paro, niños en la comunión, niños en sus cumpleaños, que en vez de pedir regalos, piden dinero para dártelo, tú dices, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que hacer algo. Entonces, lo primero que fue que se incluyese la vacuna contra la meningitis en el calendario vacunal, que al final a mí me llega muy tarde, pero queremos evitar que la gente sufra lo que nosotros hemos sufrido, porque no es plato de buen gusto. Y luego con el tema de las prótesis, pues similar. O sea, te ves en una situación de decir, es que nosotros simplemente hemos pedido ayuda a la sociedad ha respondido y más, tenemos que devolverlo. Y el colectivo de amputados, las prótesis que sufragaba la Seguridad Social, más de 20 años desfasadas en cuanto a tecnología. 20 años es un Nokia y un iPhone, uno con tecla y otro sin tecla. Entonces, claro, emprendemos una lucha y es sobre todo mi padre el que consigue que se mejore el catálogo ortoprotésico, y allí en Andalucía, que nosotros somos de Andalucía, se ha hecho una orden para que las personas que tienen una clínica similar a la mía podamos acceder a unas prótesis mejores, porque al final
la necesidad de prótesis es mayor. O sea, Claro. yo necesito las 4 prótesis cuanto mejor, porque, no me sale la palabra ahora mismo, la dependencia a ellas es mucho mayor que si solo te falta una pierna o Claro. una mano o un pie. Ujú. Me contabas cuando llegas a casa, cuando tienes que empezar a ser autónoma por ti misma, ¿qué es lo más difícil en esos momentos? Lo más difícil es ver que el resto de personas continúan su vida y tú estás en el sofá. Entonces, de alguna manera, para que evitaran que yo siguiera pensando en lo que pudo ser y no fue, me obligaron a empezar a estudiar. Que yo decía, vamos a ver, 3 meses después de salir del hospital, manca, coja, diálisis, que me dejen un poco de respiro. Quiero ¿no? ver la televisión. Quiero ver la televisión con mis series, mis cosas. No, a la carrera. Que lo hacía en casa porque todavía seguía bastante dependiente del hospital. Pero claro, en el momento que te pones a enfocar en la asignatura de Derecho y tal, estás enfocada en eso y no en mi situación y pobrecita y no sé qué. Entonces, ahora lo agradezco. En ese momento estaba un poco enfadada. Y cuando llegan las prótesis, ¿para ti es qué alegría mi independencia o un recordatorio de todo lo que habías pasado? Por un lado era una independencia que yo ansiaba muchísimo, pero claro, la independencia que yo tengo a día de hoy con la prótesis no es la que llegas el primer día a la ortopedia y te la ponen. Porque yo decía, buah, yo ya he hecho un montón de ejercicio, me he preparado para este momento y en el momento que me pongan los pies voy a salir y me voy a ir al hotel andando. Ja. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Esto pesa 2,5 kilos cada pie. Guau. Y 1,5 cada mano. Tú no estabas acostumbrada a ese peso, que al final son 8 kilos de más. Claro. Y luego el efecto palanca y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo decía, otra vez esfuerzo, constancia, sacrificio. Y cuando yo iba a la universidad, porque me dijeron, a la universidad con la prótesis. Pues yo a la universidad con la prótesis. Llegaba al coche que mi madre me recogía, yo me quitaba todas las prótesis porque estaba agotada. Es agotamiento puro y duro. Entre que estás pendiente al profesor, que no se te escapen los apuntes, que si la prótesis te empieza a dar vueltas porque todavía no la controla. Y ahora, yo llegaba y hacía pum, 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 y me quedaba dormida en el coche de vuelta a casa porque no podía con mi vida. Agotador. Agotador. Ahora no. Ahora habrá gente que no te estará viendo porque nos está escuchando por la radio, no está viendo el vídeo. Claro, tú mueves las extremidades con total naturalidad, la mano, acabas de hacer un movimiento, es verdad, sobre ella misma, algo Sí. que la mayoría no podemos hacer. Sí, a ver, en realidad esto la fisio me dijo que no debía hacerlo. ¿Ah, no? No, porque es un movimiento antinatural. Entonces yo me miré y dije, a ver, ¿qué parte es antinatural? Habrá que Dime, aprovechar un cuéntame. poco. A ver, es verdad que no sirve de mucho simplemente para comer espaguetis y ya Eso está. sí, pero ahí has encontrado el punto, ¿eh? Eso. Pero bueno, a ver, me da muchísima independencia, muchísima autonomía, el poder ir a la facultad y volverme en autobús, en el bla bla UMA, coger apuntes sola, cosa que antes con los muñones no me podía coger ni la mitad, Claro. porque lo hacía solo con el derecho, porque este es un poco más corto, entonces me costaba. Y ahora me cogía yo mis apuntes, y ya está, súper bien. Cuando recuperas esa autonomía, ¿qué es lo primero que dices? Tengo ganas de hacer esto porque he recuperado mi autonomía. Buah. Posiblemente correr, pero ¿qué pasa? Que te encuentras problemas en el camino. Tuve un problema en la zona de la pierna, que al final tuve que entrar varias veces en quirófano porque yo no podía andar más de 5 minutos. ¿Porque te cansabas? Porque me dolía algo. Vale. Y al final, bueno, tuve que entrar una vez en cirugía y a partir del 24 he podido andar más de 6 kilómetros, que eso para mí no lo hacía desde que tenía pies de carne y hueso. Ya. He intentado correr, lo que pasa es que tengo un problema aquí en la rodilla y me están viendo a ver qué es, porque a mí correr siempre me ha gustado. Dicen que es de cobarde, pues a lo mejor yo soy muy cobarde, pero es que a mí me encanta. No lo parece. A mí me encanta. Entonces, bueno, quiero ver hasta qué punto está mal la rodilla esta como Ajá. para poder correr, que se pueda hacer algún tipo de tratamiento, porque es algo que he hecho en falta. El ponerme música y correr por los paisajes y eso es una sensación increíble. ¿Sacas algo bueno de todo esto? Que es una putada. Algo bueno, hombre, siendo sincera, esto es una mierda, porque lo es, lo mires por donde lo mires, pero gracias a esta situación se me ha abierto la oportunidad de poder ser deportista de élite, que era algo con lo que yo soñaba desde muy chiquita. Es verdad que no con el deporte, porque el surf yo lo practicaba como hobby, me hubiese gustado a lo mejor fútbol, tenis,
En natación, lo que pasa es que el deporte, al final necesitas mucha hora de dedicación y yo tengo un trasplante de riñón y el trasplante hay que cuidar, que sin él no funciono. Claro. Entonces, un deporte que no hay lesividad, no supone un entrenamiento exagerado, era el surf. Y oye, contentísima. ¿Cómo es? Vamos a ir por partes porque, claro, alguien pensará, bueno, ¿cómo acabas de campeona del mundo de surf desde ese sofá en el que te decían estudia para que hagas algo hasta ser campeona del mundo de surf? Hay un trayecto enorme, Hay supongo. un trayecto enorme, sí. Ese primer día de entrar al mar, de volver a subirte una tabla, ¿cómo es? Es una pasada. Fue en 2020, que ya había pasado por todas las operaciones, era verano, porque bueno, todavía tenía que tener cuidado. Y fue una sensación de libertad, de decir, buah, es que en el agua soy una más, no como aquí en tierra, ¿no? Ahí no había un trato condescendiente, el mar viene la ola y te tira a ti, al ciego, al manco y cojo, y a todo el mundo, le da igual quién eres, ¿no? Sin embargo, aquí en tierra eso no pasa. Entonces, por eso me gusta tanto el mar, porque no hay distinción. Y luego la adrenalina que sientes cada vez que coges una ola y vas subiendo de tamaño es increíble, es increíble. Y el surf, pues por desgracia tenemos que ir a sitios paradisíacos como Hawái, California, entonces... Qué sufrimiento, ¿no? ¡Qué sufrimiento! Claro, una cosa es subirte, una cosa es empezar a coger olas, que muy bien todo, otra es empezar a convertir eso en una profesión. ¿Cómo es ese paso? A ver, el paso yo lo tenía claro. Mi entrenador O sea, me tú dijo lo visualizabas ya. yo quería ser campeona del mundo Vale. y competir en los Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos todavía queda bastante porque no hemos entrado. Pero el tema de campeona del mundo, yo quería competir, lo tenía muy claro. Me dijeron que existía el surf adaptado. Yo surfeo sin prótesis, voy tumbada, a mí me empujan en la ola y ya surfeo sola, ¿no? Y dije, que yo quiero esto. Bueno, vamos a ir poco a poco, no sé qué. Campeonato de España, campeona del mundo. Me convoca la selección para ir al Mundial. Pues vamos al Mundial en California. Pues vamos al Mundial. Quedé subcampeona. Una australiana, ¿no? ¿Te ganó? Una australiana. Ay, una australiana. Sí. Jodida porque, claro, al final te gusta ganar, quieres ganar, sabes perder, no pasa nada, pero jodida. Esa espinita la tengo clavada, ¿no? Porque te ganas simplemente porque una ola es más grande que la tuya. No hizo nada más, simplemente coger una ola con mayor tamaño. Y lo importante en ese momento era de dónde partía yo. Que hacía justo 3 años yo salía del hospital sentada en una silla de ruedas, dependiendo de una máquina de diálisis y sin manos y sin pies. Y 3 años más tarde estaba representando a España en unos mundiales con una medalla de plata colgada al cuello, con mis prótesis y mi trasplante. Eso era lo importante, que las cosas no salen a la primera, ni a la segunda, y a veces a la tercera o a la cuarta. A la tercera vino el campeonato del mundo, que lo gané, ¿no? Fue una situación de alegría y que yo ni siquiera me lo creía. Me hicieron una entrevista, que menuda cagada de entrevista. ¿Por qué? Era en inglés, que lo controlo bastante bien, pero es como si yo te pregunto qué años tiene y tú me dices, me llamo Pablo. El entrevistador, que me conoce, estaba loco. Y luego, para colmo, cuando se termina la entrevista, me viene una señora mayor, me dice, ¿eres Sara Almagro? Y digo, sí, ¿qué pasa? En esa medio vorágine que tú no sabes qué sentir, que te vamos a hacer un control antidoping. ¿Qué? Y digo, ostras. En ese momento, ¿eh? Sí. Y digo, ostras, no puede ser, se está cachondeando. Yo tengo medicación que da positivo en dopaje. Ajá. No puedo sustituirla porque si no el riñón no estaría funcionando, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿alguien se habrá chivado? No, te ha tocado. Punto. Fue aleatorio, ¿eh? Fue aleatorio, te toca y ya está. Y nunca he recibido los resultados. Al parecer, si das positivo, si se lo comunican a la federación, pero claro, aunque yo daba positivo, tenía toda la historia clínica y todo justificado de que necesitaba tomarlo eso. Entonces, bueno, me quedé más tranquila, pero en el momento ese de tú eres campeona del mundo, ¡buah!, locura máxima, viene una y hace así, ¡pum!, baja al suelo, wow, que vamos a hacerte un test antidoping. Dije, no puede ser. ¿Cuándo lo saboreas de verdad? Lo saboreo de verdad cuando subimos a podium y ya no es el himno australiano el que suena, sino el nuestro. Se la devolviste a la australiana. Sí, porque ya estaba harta. 2 años seguidos escuchando el australiano que decía, no puede ser. ¿No es bonito el himno australiano o qué? No. Deja que desear, ¿eh? No. O sea, es mejor el nuestro, no tendremos letra, pero una prefiere que suene el nuestro, obviamente. ¿Te acuerdas de lo que me decías antes, de esa diálisis en la que estabas hace 3 años, de esa silla de ruedas, de eso? ¿Te pasa por la cabeza desde el podium todo eso? ¿O no? No, en ese momento no.
En ese momento es satisfacción máxima. Había vivido una situación complicada con la selección, por parte de los técnicos, del team manager, bueno, en fin, una serie de cosillas que sucedieron ahí, que no confiaron en mí. Incluso hubo una frase que yo la tengo grabada, que me dijo: que sepas que no eres el único oro. Y yo le dije: ¿y? Que no eres el único oro. Oro, sí, porque había más deportistas que podían optar al oro. Y dije: ¿y? Me da igual, yo vengo aquí a por el oro, vengo a hacer mi trabajo y me voy a mi casa. Es que me da igual. Y fui el único oro. Fíjate. Entonces, bueno, para mí fue una satisfacción, ya no solo por ganar a la australiana, por haber conseguido el campeonato del mundo, sino por haber callado la boca a la antigua dirección de la selección que teníamos. Fíjate, campeona del mundo y la australiana, ¿no? Campeona de España, campeona de Europa, ganas torneos de surf importantísimos, pero hemos empezado la entrevista enseñando tu camiseta porque decías, los patrocinadores ni con esas, apoyan el deporte. Te he leído decir algo así como, es que valoran más los likes que los méritos. Sí, pero tú dices, ¿cómo va a ser eso? Pues varias veces he estado hablando con posibles patrocinadores y les ha dado exactamente igual los títulos que he tenido, sino ¿cuántos seguidores tienes? Y digo, pero que yo no soy influencer, que yo soy deportista, que sí, hago contenido en redes sociales porque al final es algo divulgativo sobre distintos aspectos de mi vida, pero que no es mi principal motivo de las redes sociales. Porque les da igual. Y es como, espérate, vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Me estás tratando como una influencer? Pues entonces yo quiero cobrar como una influencer, no como un deportista, ¿no? No vamos a ser tontos. Claro. Porque ¿cuánto cobra? Me han dicho que eso se vive muy bien. Entonces, ¿tú quieres promocionar tu marca y te da exactamente igual mis títulos? Vamos a hacerlos correctamente. Y con esas, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Tú, además de eso, acabas Derecho, además de tu carrera deportiva, te da por ayudar a chavales que han tenido problemas. ¿Qué les enseñas tú y qué te enseñan ellos? Eso fue, la verdad, que un momento que yo, a lo mejor se me fue la pinza, ¿no? Pero hubo un chico que se puso en contacto conmigo a través de redes sociales que me dijo que si yo quería dar una charla en un centro, en el Ciudad de los Niños, que es un centro de acogida educativo de Málaga. Y dije, venga, del tirón. Y claro, me dijo, ¿pero tú eres consciente de a dónde vas? Y dije, no. No, es que son niños que algunos son problemáticos, que son agresivos verbales. Y digo, ¿qué me van a decir? ¿Que soy manca y coja? ¿Y la novedad? Bueno, Sara, ¿tú sabrás lo que haces? Y digo, sí, sí. Finalmente voy y fue una sensación espectacular porque sí, había ido ya a colegios privados, a institutos, pero lo que yo viví ahí fue algo distinto. Ese nivel de empatía, ese nivel de entendimiento, yo no lo había vivido con el resto, ¿no? Entonces dije, es brutal, porque al final ellos saben lo que es estar en la mierda. Entonces empatizan más contigo y yo les voy a mostrar que se puede estar aquí abajo, en la mierda, y se puede llegar muy arriba siempre que te dejes ser ayudado, que tú quieras salir adelante y que te den las herramientas y los medios para poder salir adelante, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que yo voy. Y de ahí le dije a mi madre, yo quiero un centro de menores infractores. Y me dice, ¿sí? Del tirón. Me fui a Almería y ahí dije, esto es a lo que me quiero dedicar. Porque a lo largo de la carrera yo dije, de oposición la va a hacer otra persona, yo no. No te ves de jueza. ¿Qué va? Por ahora no. A lo mejor en un futuro sí, pero a día de hoy no quiero estar opositando. O sea, es estudiar sin fecha. Y eso no... Ya suficiente tiempo me han robado como para encima estar en eso, ¿no? Entonces me empiezo a investigar, a interesar y digo, esto es lo que yo quiero. El intentar ayudar o acompañar, mejor dicho, a esos chavales en la reinserción y reeducación social. Y son súper agradecidos. Luego, después de la charla, me paso por, bueno, lo llaman módulos, hogares, tienen distintos nombres, ¿no? Y te enseñan sus habitaciones con mucho orgullo y a mí me gusta mucho. Luego incluso hay algunos que me escriben por Instagram y me dan las gracias porque les ha hecho ver las cosas de otra perspectiva. Qué bueno. Y eso es súper satisfactorio. ¿Qué metas te marcas? Para este año, obviamente, pues revalidar el título de campeona del mundo. ¿Se presenta la australiana? Sí. Pero bueno, no pasa nada, le tengo ganas. O sea, le tengo ganas. Hace tiempo que no compito con ella porque no estuvo en Hawái, tampoco estuvo en el mundial anterior. Vale. Y le tengo ganas. O sea, ¿habláis entre vosotras? Bueno, no mucho. Lo justo, ¿no? mucho. O sea, hay una educación, hay un respeto. Sí. Hola, ¿qué tal? Nos vemos en el agua.
Nada más. Ya está. Tampoco... No hace falta ser amigo de todo el mundo. Exacto. También te digo, con el resto de deportistas sí hablo. Entonces no sé si es que ella y yo sentimos un pique, pero creo que ella tampoco habla tanto con el resto de deportistas. Entonces no sé si va un poco por ahí. Pero vamos, que yo no tengo ningún problema en hablar con ella. Somos deportistas, hay que dejar a un lado las diferencias en el agua y en tierra somos iguales, ¿no? Luego estoy haciendo un curso de perito judicial, Vale. experto en delincuencia juvenil y menores infractores, que lo termino ahora en noviembre, y luego querría hacer un máster para seguir especializándome y aprender mucho de este tema porque de verdad me encanta y me encantaría ir a unos Juegos Paralímpicos. Fíjate que es curioso porque tú has sufrido de lo que decías antes, de pasar de estar arriba a estar abajo, abajo, arriba, y yo pensaba, a lo mejor a la hora de hacer planes a largo, pues pierdes esas ganas de decir, es que no sé lo que me va a pasar mañana. ¿A ti te ha influido en eso? Sí. Sí. No hago planes a largo plazo, pero sí tengo metas. Lo que pasa que si no ocurren no pasa nada, porque sé que un día estás y mañana, quién sabe. Entonces, como es una situación que incluso mi salud es tan frágil, que hace que yo no pueda planificar tan a largo plazo. Entonces sí vivo un poco más en el presente, pero no me olvido que hay que ponerse metas para poder seguir disfrutando de la vida. Habrá chavales que nos estarán escuchando, viendo, que dirán, yo no puedo hacer esto que dice Sara. Claro ¿Qué que les sí, dirías? Claro que sí. El único límite está aquí. En la cabeza. Y ya está. Sara Almagro, mil gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.